Pues buenos días a todos y gracias por asistir a esta rueda de prensa. Bueno, en principio dos cuestiones. Una era el tema de los presupuestos. Como os adelanté hace 10 días más o menos, pues nos habían dado unos números nuevos para el tema de presupuestos, acordados de las quejas que planteábamos de que eran unos presupuestos raquíticos o un poco austeros y con muchas deficiencias, y que la interventora a posteriori había indicado que los presupuestos no se ajustaban a la legalidad, en el sentido que tenían muchas anomalías. Bueno, estamos esperando, después de esa nueva reunión que tuvimos, de ese ajuste de números. Os dije que había muy poco dinero para inversión. Bueno, estamos esperando que ya nos den un resumen de lo que se va a aprobar o no, un resumen, o ya nos den los presupuestos conforme se van a aprobar. Hasta la fecha no nos hemos vuelto a reunir. En la fecha que estamos ya, pues el 16 de marzo, pues yo creo que este pleno no van a venir los presupuestos, con lo cual pues o los aprobamos ya en abril o se acaba la legislatura. Por tanto, novedad ninguna, y yo me temo que los presupuestos o bien se aprueban de forma deprisa y corriendo en el mes de abril, el pleno será la semana que viene prácticamente, el último miércoles de mes, o queda poco tiempo, o la otra, pero que bueno, final de mes, pero que no creo que se aprueben este mes de marzo. En todo caso irán al mes de abril y ya veremos si se pueden aprobar o no. A lo mejor no lo presentan mañana o pasado, pero por lo que veo, yo no tengo constancia de ninguna información sobre los presupuestos. Con lo cual ya os iría informando si hay alguna novedad. Con respecto al tema de la polémica y la alarma social que hay por el tema de la ocupación de una vivienda, bueno, pues yo quería un poquito mantenerme al margen inicialmente por aquello de lo que a mí me toca. Pero bueno, en cualquier caso, han transcurrido los días, haya hecho algún político, el alcalde ha hecho alguna declaración. Bueno, pues quizá ya sea el momento de hacer alguna declaración sobre esa situación, esa alarma social que se ha creado en el barrio, en las calles José Vicedo, calle Sagunto, el barrio del Parque, sobre la ocupación ilegal por una familia rumana de una vivienda que vosotros conocéis y yo conozco, y no voy a dar más explicaciones porque ya sabéis cuál es la situación y lo que me toca a mí. Bien, en cualquier caso, indicaros que Ciudadanos hizo una moción, y aquí está Ciudadanos, presentada, he puesto la fecha ahí para que la veáis, Ciudadanos, moción 27 de julio de 2020, y fue apoyada por 21 votos a favor. Quiere decir, hubo una pequeña corrección indicando que bueno, los desalojos tenían que ser conforme a la ley 2018, etcétera, etcétera, pero la moción resumida, el encabezamiento de la moción rezaba como moción por la que se reclaman medidas de garantía para la seguridad y convivencia ciudadana frente a la ocupación ilegal de viviendas. Y hablaba un poco del derecho de propiedad privada, que forma parte de la arquitectura del Estado de Derecho, su protección por el artículo 33 de la Constitución española, el Código Civil, y que lo que está acaeciendo en estos tiempos de ocupaciones ilegales, y se demandaban tanto al Gobierno central como a las demás instituciones medidas para evitar este tipo de situaciones de ocupaciones ilegales. No hablamos de los desahucios hipotecarios, eso no. Hablamos en las ocupaciones ilegales. Estas ocupaciones expeditivas que hacen por determinada gente que bueno, sean de este país o de otro, pero que al final pues le ocupan de una forma indebida la propiedad que está protegida por la Constitución. Por tanto, nosotros hicimos esta moción, defendíamos el derecho de propiedad y el derecho de nuestros ciudadanos a que esa ocupación ilegal se le aplicaran medidas correctivas de forma también expeditiva para evitar este tipo de situaciones. Bueno, eso fue aprobado por todos los grupos, por todos, alguna pequeña enmienda, pero fue una moción que presentó Ciudadanos en el 2020, en julio de 2020, por lo cual, si bien todos los grupos la aprobaron, pero es una moción de Ciudadanos. Lo que ocurre ahora, bueno, es una situación más acorde, o sea, lo que viene a cuento de esa moción que presentamos, pues se ha producido pero una más de las muchas ocupaciones que hay. Lo que pasa es que unas tienen más, se forman más
escándalo, más alarma social por ser de una propiedad privada, y otras cuando, aunque sea propiedad privada, depende de un banco, la propiedad es de un banco, pues quizá no causa esa alarma social. Pero en este caso, bueno, y los hechos acaecidos, y ahí también la rueda de prensa un poco por denunciar que, bien, las autoridades hacen lo que hacen, pero a veces se puede hacer más, Y os voy a decir el porqué. Mirad, la ocupación se produce ilegal por una familia que estaba viviendo en una casa con unos familiares, y también tenía un recinto en el campo, un almacén, según tengo entendido, y nos lo dijo la propia persona que ocupó la vivienda con los hijos. La semana pasada intentó ocupar una vivienda de al lado y se le indicó, no por la autoridad, sino por algún vecino o algo, vaya usted a asistencia social o tal, a ver si le pueden entregar una vivienda y tal. Como no obtuvo nada a cambio, pues esta semana ha venido a ocupar otra vivienda. Se meten con los niños como escudo, es una estrategia. Bien, a mí me sabe mal todo este tipo de situaciones, lógicamente, porque soy el primero que demando que las administraciones creen recintos para emergencias ocupacionales. De hecho, soy partidario de que en los programas electorales, por lo menos en el mío, irá que uno de los recintos que pueda tener el ayuntamiento sea para crear pequeños recintos sin zonas comunes, pequeños recintos en una casa, por ejemplo, de que se creen X habitaciones con su cuarto de baño pequeñito, su cama y su pequeño mesa y microondas, para una emergencia ocupacional tener, y que no hayan personas en la calle. Eso va a ser más fácil para esas emergencias que tener viviendas para muchas familias, porque eso es más complicado y más costoso, por lo menos para cubrir esas emergencias. Pero en cualquier caso, lo que vengo a decir es que la autoridad podría haber hecho más, los servicios de seguridad, de las fuerzas que vigilan o se ocupan de la vigilancia y de la seguridad de nuestro pueblo, en la medida en que no estamos hablando de obtener una posesión o que obtengan una posesión, y esto es una cuestión jurídica del Código Civil. Las personas que han entrado en la vivienda han entrado en la madrugada, y a las pocas horas no han entrado y han pernoctado, no han entrado en la madrugada, y a las pocas horas se ha detectado y se ha denunciado a la Guardia Civil. Si por la noche a las 11 de la noche no había nadie y a las 8 de la mañana sí había alguien, quiere decir que han entrado de madrugada. O sea, no están ni poseyendo la propiedad, no tienen ni posesión de esa propiedad. Para que entendamos que en derecho hay título de propiedad y lo que es la posesión. Por eso no se puede desposeer a nadie a la tremenda. En este caso no había posesión porque habían pasado escasas horas y se había personado la Guardia Civil allí. Incluso se avisó a la policía. Pero se le indica que acaban de entrar, ante lo cual las fuerzas de seguridad dicen que, bueno, que como no lo hemos visto, oiga, no se ha visto, pero acaban de entrar, no sé el minuto ni el segundo, pero esta noche no estaban y ahora están. Bueno, al haber menores, pues se hace una llamada a superiores y dice, bueno, que no se desocupe. Entiendo yo que es una situación en caliente, que acaban de entrar, que había ropa en la entrada, en el patio, y bueno, entiendo yo que amistosamente se podría haber adoptado alguna medida más, por lo que digo que era en caliente, ¿no? Que era en caliente, me refiero a que acababan de entrar, realmente, no habían pernoctado. Bueno, si no se toma ninguna medida en ese momento, pues lógicamente va a pasar a una intentona de tener la posesión de esa propiedad, y por tanto ya pues será más complicado, aunque como se ha presentado la denuncia, pues se ha derivado al juzgado, se ha presentado la denuncia de forma inmediata, pues entiendo yo que irá al juzgado, y el juzgado entiendo yo que adoptará alguna medida. Pero a lo que voy es que a la responsabilidad de que si tenemos unas fuerzas de seguridad, a veces si tienes un puesto tienes que tener tu responsabilidad también, hay que asumir la responsabilidad. Entonces yo lo que añoro es que muchas veces en esa adopción hay que adoptar medidas o hay que adoptar decisiones teniendo una responsabilidad, pues yo creo que en esas situaciones esa responsabilidad hay que asumirla y adoptarla en ese momento, y no puede causar tantos perjuicios ni tanta alarma social para la vecindad
en este caso o en otros muchos casos que se pueden solventar de una forma más o menos amistosa y rápida. Dejarlo es caer en el peligro de poder pasar a esa otra situación de que va a costar más desalojarlo. En este caso no creo que ocurra así, pero siempre cabe esa situación y poder ya determinar esa situación, derivar en una situación de derecho civil, para que lo entendamos. Una cuestión es penal, usurpación de la propiedad, allanamiento, y otra cosa es civil, y ya te tengas que ir a un desahucio por precario, por una ocupación y obtener una posesión de ese bien, ¿eh? Para que lo entendáis. Si vosotros os vais mañana a la playa y dejáis el bien y mañana a los meses aparecéis y una persona está allí ocupando vuestra vivienda, si se demuestra que ha estado un tiempo permanentemente en esa vivienda, puede adquirir esa posesión del bien y no lo podéis desahuciar vía expeditiva. Tendréis que ir al juzgado, iniciar un procedimiento judicial por desahucio en precario, ni más ni menos. Cuando son viviendas de un bien de un banco, pues ocurre que como es más impersonal, pues lógicamente permanecen más en el tiempo, para que tengáis ese tipo de situaciones que pasa. Bueno, y bueno, las declaraciones más que nada, pues bien, se podían haber hecho las cosas de otra forma por parte de las autoridades, que no se han hecho. Esperemos que se enmiende esa situación a través del juzgado. Pero derivarlo todo al juzgado, me parece muchas veces que a veces la fuerza de seguridad podrían actuar, digo, dentro de esa situación, ¿eh? Si no, no pueden actuar, también hay que aclararlo. Dentro de esa situación sí que se puede actuar, entiendo yo, y si lo derivamos todo al juzgado, pues a veces ocurrían situaciones de que permanecerán en el tiempo este tipo, valga la redundancia, de situaciones hasta que tengas que acudir a una vía civil. Y poco más. Mi queja es por eso también, y bueno, a ver si, bueno, que no ocurran más este tipo de situaciones y que la administración también cree soluciones para este tipo de problemas que crean al final alarma social y son cuestiones de seguridad pública para nuestro municipio, y evitar también que produzca el efecto llamada, porque eso también puede crear efecto llamada. Por tanto, es que este tipo de cosas, de situaciones, hay que solucionarlas lo antes posible. Y poco más que decir, como esto no quería hacer más declaraciones en este sentido.